de las Américas. Espero que estén emocionados como yo con este video inicial. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del platino Juvenal Palmera. Él es contador público, especialista en gerencia de mercadeo y en mercado farmacéutico. Trabajó más de 20 años en un equipo gerencial en un laboratorio farmacéutico de investigación en Alemania. Para los que no saben, en Alemania está la mejor química del mundo. Muchos hemos tenido el privilegio de tener parte de su sabiduría en cuanto a temas del producto que ha compartido con nosotros, pero hoy él nos va a dar un entrenamiento básico acerca de tus creencias determinan tu realidad, compartiendo pues toda su experiencia en el negocio y bueno, sin más preámbulos, mi platino, bienvenido y le agradecemos de antemano toda la información. Por favor, micrófonos cerrados, mente abierta, tengan lápiz y papel y por supuesto su cafecito y cualquier inquietud o comentario lo escribimos al chat. Entonces, mi platino, muchísimas gracias y subconsciente abierto, ¿no? Así Bienvenido. es. Familia, pero muy buenos días. Mil gracias por honrarme con esta invitación. Bueno, cuando nuestro diamante José López me extendió esta invitación, dijo, bueno, Platino, yo quiero escuchar una charla totalmente diferente a la charla de producto. Algo que tenga que ver con creencias, con fortaleza, con el ser, con la mentalidad, como un cambio de conciencia. Entonces, básicamente, dentro de los procesos de coaching morfopsicológico, el cual he venido estudiando los últimos 3 años muy profundamente, ya había tenido la oportunidad de tocar estos temas, y son temas de donde cada día se aprende más y más y más cosas. Y sí, realmente, como dice nuestra anfitriona Viviana, cómo nuestras creencias van a impactar nuestras decisiones y van a proyectar nuestra vida. Y ese es el título que prácticamente resolví darle a la presentación del día de hoy. Entonces vamos a compartir, por favor me comentan si ven en pantalla. No, ven esa última diapositiva, ¿cierto? Sí, está en la última. Entonces vámonos para la primera. Perfecto. Ahora sí ven la primera. Muy bien. Sí, excelente. Y fue como decidí colocar el título Tus creencias determinan tu realidad. Mire familia, como yo le decía al equipo previo a esta reunión, esto es un tema no para liderazgo únicamente, es un tema para la vida, es un tema para compartir con sus familias, es un tema de donde el día de hoy lo invito, que si usted está buscando resultados en su vida y no solamente resultados en esta gran compañía, sino resultados en situaciones relacionales, en situaciones económicas, financieras, en procesos de salud, en crecimiento, en espiritualidad, este es el espacio que usted se merece para que entre en conciencia de cómo nosotros percibimos nuestra vida de acuerdo a nuestras creencias. Y quise iniciar con esta imagen. Quizás esta imagen para muchos puede ser un caballo, o para muchas personas puede ser una rana, pero tengo la plena seguridad que gran mayoría de las personas observan una rana en esta imagen y resulta que es la percepción que mi mente ve inicialmente de acuerdo a las experiencias que he vivido en cuanto a imágenes reales o virtuales de formas de rana. Pero si yo le diera un girito a esta imagen de 45 grados, pues realmente es un caballo. Muchas personas, estoy completamente seguro que muchos de ustedes vieron una imagen de una rana y otros vieron una imagen de un caballo. Así son las percepciones que nuestro cerebro nos emite, nos proyecta prácticamente de acuerdo a nuestras vivencias. Por eso, nosotros los seres humanos, cada uno tiene una verdad. Y esa verdad existe cuantos seres humanos hay en la humanidad. Entonces, sencillamente tenemos que entender y comprender absolutamente eso porque cada uno viene arraigando
una creencia de acuerdo a un proceso que voy a hacer un poco esquemático de cómo nosotros formamos creencias para nuestras vidas, cómo nosotros adquirimos información a través de nuestra genética, nuestra epigenética, que voy a explicar más adelante, nuestras vivencias, nuestras experiencias, y prácticamente por eso diferimos en muchos conceptos, en muchas actitudes, porque vemos desde nuestro punto de vista y no desde una realidad que realmente existe. Entonces, ya para entrar en materia, para poder ya esquematizar el tema, primero tenemos que entender básicamente cómo funciona nuestro cerebro. Y este primer título, pues básicamente se llama El cerebro triuno, conceptuando la creencia como es algo que nosotros sabemos con total y absoluta certeza, como un pensamiento que nosotros hemos decidido de una forma consciente o inconsciente, lo hacemos una verdad, y prácticamente con base en este concepto, esas creencias son el comandante, digámoslo así, el director de nuestras vidas, controla nuestro cuerpo, y como nosotros respondemos diferentemente a diferentes situaciones de crisis, a las críticas, a las oportunidades que se nos presentan, creamos conductas y por ende pues son los resultados que tengamos hoy por hoy. En otras palabras, nuestras creencias determinan nuestro destino. Entonces, inclusive en el cuerpo humano, ya ustedes de pronto algunos han escuchado las charlas de producto, las charlas de biodescodificación de enfermedades. Hay muchísima investigación y muchísima ciencia detrás de esto. Que recuerdo en este momento el libro llamado La anatomía de la esperanza, ese es de un autor, Jerome Grubman, escribió uno de sus artículos. Investigadores están aprendiendo que un cambio de mentalidad tiene el poder de alterar la química neural, es decir, la creencia y la expectativa son dos elementos claves de la esperanza. Pueden bloquear el dolor al liberar endorfinas dentro del cerebro y encefalinas, imitando el comportamiento de la morfina, que es un gran analgésico. Y ese proceso lo he evidenciado a través de un proceso de fractura de tobillo que tuve hace un mes. No fui prácticamente consumidor de productos farmacológicos para este terrible dolor, sino partiendo del principio, llevando a la conciencia el dolor y poder estimular este tipo de hormonas naturales. Hemos podido avanzar un poco más en este tema del control del dolor a través de la liberación de endorfinas y encefalinas. Entonces es así como muchos autores, en especial hay un científico llamado Paul McMillan, quien tituló, quien investigó cómo el cerebro triuno o el cerebro triúnico, ¿sí? Es un concepto desarrollado por este neurocientífico para hacer referencia a las tres partes del cerebro especializadas de todos los seres humanos. Es decir, ustedes ven en pantalla, hay tres líneas, tres cerebros, un solo cerebro, pero dividido en tres, en donde ven un nombre que dice reptiliano, ven el otro límbico y el otro neurocortés o neurocortical. Significa que efectivamente el cerebro triuno eh, se desarrolla a través de diferentes momentos cíclicos evolutivos del ser humano, por eso se dice que se crean de abajo hacia arriba. Significa que cuando nosotros somos concebidos, lo que se desarrolla en el útero, mientras que el cerebro emocional se va organizando en los primeros 6 años de vida y la corteza al desarrollo ya final de la vida, se avanza prácticamente en estas investigaciones y ya prácticamente la física, en especial la física cuántica, y no los quiero confundir con el tema, ni le tengan miedo a la física cuántica, que es la única física que los no físicos entendemos, y la tecnología convirtieron una ciencia llamada la neurociencia en uno de los campos de investigación más populares hoy por hoy y que han permitido comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro triuno, es decir, tres cerebros en uno. Y vamos a especificar qué es eso. Cerebro reptiliano, ustedes lo pueden observar acá, el cerebro reptiliano, aquí, básicamente. Bueno, no me deja manejar ahí el mouse. La parte, ese cerebro más antiguo, el cerebro animal prácticamente, se encuentra en el tronco cerebral, justo encima en el que va la médula espinal y en donde la médula accede al cráneo.
es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, y es por lo tanto que influyen diferentes tipos de actividades de los recién nacidos, como respirar, comer, dormir, despertar, llorar, orinar, defecar, etcétera. Este es el cerebro encargado de la supervivencia. Aquí ustedes ya van a entender comportamientos de ustedes reactivos. ¿Cómo así? Claro, la función del cerebro reptiliano es la de mantenernos protegidos ante cualquier amenaza que se presente y asimismo asegurar nuestra supervivencia. Es el que me permite, cuando yo ya atravesar la avenida Boyacá en Bogotá, es el que me permite observar para las dos partes, porque es el que dirige prácticamente el centro de atención a que un carro no se vaya a interponer en mi camino. Entonces, sencillamente, a este centro de supervivencia se lo debemos a este cerebro. Es el cerebro que prácticamente regula las funciones vitales, es el que se encarga de las funciones básicas como respirar, las funciones cardíacas, es el cerebro que nos evita el dolor, es aquel que busca el placer y todas aquellas sensaciones que resultan agradables para las personas. Y también es el cerebro en que orquesta, digámoslo así, el comportamiento territorial. Se trata de uno de nuestros propios campos instintivos de supervivencia que hace que nosotros tengamos que defender nuestro trabajo y nuestro hogar y asimismo cuidar a las personas de nuestro entorno y a nosotros mismos y nuestras pertenencias. Significa que si yo veo que abordan, o mejor, mi cerebro reptiliano ve que abordan o invaden mi territorio, es cuando empiezo yo a miccionar con mayor frecuencia, a marcar mi territorio, a manifestarse en diferentes tipos de síntomas en mi vejiga. Y ahí es cuando yo acudo al médico prácticamente y es cuando se me descubre cualquier tipo de disfunción en mi vejiga o cualquier tipo de presencia de patología en mis riñones. Entonces, sencillamente, él es el que nos va avisando. Como no puede gritar, lo hace a través del cuerpo. Y también es el cerebro que tiene la necesidad reproductiva. Como nosotros los seres humanos, dadas las condiciones agrestes del mundo, volcanes, tsunamis, etcétera, pues sencillamente él asegura la supervivencia a través del registro de la información transgeneracional. Aquí nosotros guardamos prácticamente nuestra información individual, nuestra información colectiva y la información del todo. Prácticamente eso es un tema de la física cuántica. Entonces, es el que asegura prácticamente mi supervivencia y se encarga de activar el instinto. Entonces, aquí está el resumen prácticamente de lo que acabamos de mencionar, de estos tres aspectos del cerebro triuno. Viene el cerebro emocional y prácticamente este cerebro también se le llama límbico. Está situado justo encima del reptiliano, en el centro del sistema nervioso central prácticamente. Y es ahí donde se empieza a desarrollar desde bebés también, en función de la experiencia, de la composición genética y el temperamento innato, obviamente, del infante, se conforma este cerebro emocional o límbico. Y algunos autores llaman al cerebro emocional al conjunto formado por el reptiliano y el límbico. Es el centro de las emociones. Aquí ya vamos entrando ya en el tema como tal. Y es el monitor también del peligro, es el juez del bienestar, es el árbitro de la supervivencia. Significa que las emociones intensas activan este cerebro límbico y concretamente el área de la amígdala. La amígdala es quien se encarga de avisarnos los peligros, es el centro del miedo y pone en marcha las diferentes respuestas. Entonces, ¿qué respuestas? Se desencadena la cascada de hormonas de estrés, se desencadenan los impulsos nerviosos, la elevación del ritmo, el aumento del consumo de oxígeno, se prepara el cuerpo para luchar o para escapar. Por ejemplo, a usted lo ataca un perro grande bravo. Usted no va a llevar eso a la conciencia de decir, oh, a 10 metros se aproxima un perro grande y bravo, posiblemente me va a morder. Mientras se pone a hacer todo este tipo de análisis, pero muerde, ¿cierto? No, ahí es cuando tiene el control este tipo de cerebro, el reptiliano y el límbico, y desencadena una cascada de hormonas. Entonces le manda a sus piernas catecolaminas, adrenalina, para que usted o se defienda o corra. Entonces una reacción
prácticamente inconsciente, brinca, sus impulsos nerviosos se ponen en defensa, se le eleva el ritmo cardíaco y usted tiene mayor consumo de oxígeno para tener mayor potencia de trepar un árbol, de saltar una barda, de huir o de defenderse. ¿Se da cuenta? Eso no lo podemos hacer conscientemente, sino se hace en automático para que vayan entendiendo. Entonces, como vamos tomando nosotros conciencia de esas reacciones ante diferentes situaciones. Aquí la hice con un perro bravo, ¿cierto? Imaginen una situación de este mismo orden que le altere a usted este desencadenamiento de cascadas hormonales con su pareja o con un hijo. Entonces, ahí es cuando desde ya vamos nosotros a invitar a tomar conciencia de esas sensaciones que se van generando en mi cuerpo con relación a un tipo de situación específica. Entonces, hay muchos investigadores, inclusive hay uno llamado Gray, que demostró que unos estudios con animales, entonces tomó un grupo de monos, donde prácticamente se pudo evidenciar que a menor nivel de serotonina era mayor la hiperactividad de estos monos. Por ejemplo, el mono macho se observó que la posición de jerarquía de dominio se influía en los niveles de serotonina del mono. Entonces, algunas personas que han enfrentado diferentes tipos de situaciones prácticamente traumáticas registran esta amenaza, pero su mente consciente continúa como si nada hubiera pasado. Es decir, a pesar de que la mente puede ignorar estos mensajes del cerebro emocional, las señales de alarma del cuerpo no se detienen. El cerebro emocional sigue funcionando. Aquí es donde usted va a entender el porqué de la tensión arterial, el porqué de un desnivel en triglicéridos, en colesterol, porque hay procesos emocionales que como respuesta biológica natural de este tipo de nuestro cerebro impacta directamente un órgano del cuerpo. Entonces, las dos partes del cerebro triuno, tanto el reptiliano como el emocional, evolutivamente son las más antiguas, se han encargado de registrar vivencias, aquí va también guardándose todo ese tipo de situaciones, el manejo de nuestra fisiología, la identificación, nuestro carácter, la seguridad, la amenaza, el hambre, la fatiga, el deseo, la activación, el placer, el dolor, etc. Y el cerebro racional es la parte más joven del cerebro, prácticamente, del cerebro triuno, y también se conoce como neocortes. Es el que nos diferencia prácticamente de los animales, y aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, la anticipación, la percepción del tiempo, del contexto, del entorno, la inhibición de acciones inadecuadas. O sea, si ustedes observan la frente de, de un pedófilo, por ejemplo, obviamente dista de una frente de una persona con surco de reflexión. A eso se refiere este análisis. La inhibición de acciones inadecuadas. Tienen el pensamiento, deciden actuar y no hay un surco de reflexión que diga, no, pero ¿qué vas a hacer? Sino sencillamente actúan y muchas veces nos arrepienten. Entonces, ahí, en este cerebro racional, es donde prácticamente se ejecuta todo este tipo de decisiones y de información. Entonces, son los lóbulos frontales prácticamente los que forman este tipo de cerebro y nos llevan a un equilibrio de estos impulsos, a que haya un comportamiento aceptable en determinadas situaciones, y el buen funcionamiento de estos lóbulos prácticamente es crucial para diferentes tipos de funciones, como las que ustedes pueden ver ahí, mantener relaciones armónicas con los seres humanos, evitar que hagamos cosas que prácticamente no pongan en un compromiso que pueden dañar a los demás, regular los impulsos como el hambre, el sexo, el enfado, etc. En realidad, pues prácticamente aquí es cuando se va haciendo conciencia de la conciencia. En realidad es el cerebro racional el que ocupa prácticamente el 30% del espacio craneal y se ocupa básicamente del mundo exterior. Sus principales funciones, pues obviamente, la comprensión de estos funcionamientos, cumplir objetivos, gestionar el tiempo, secuenciar acciones, etcétera. Ya para entrar en materia de las creencias, tenemos que entender el funcionamiento de la mente. Y esto lo hacemos a través de esta gráfica que ustedes ya han visto en diferentes entrenamientos de liderazgo prácticamente.
en donde se hace la comparación del subconsciente y el consciente prácticamente. Nuestra mente tiene dos divisiones, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente prácticamente tiene el 5% de ocupación, la mente consciente, y el inconsciente el 95%. ¿Qué significa esto? El 95% de nuestras decisiones en la vida la toma el sistema límbico emocional y nuestra mente consciente controla las funciones de la corteza cerebral. Es decir, el cerebro reptiliano coordina las funciones de su consciente. Ahí prácticamente es donde vienen arraigadas, como ustedes pueden observar en pantalla, las creencias limitantes, los miedos, los preceptos, los prejuicios, las emociones reprimidas, las ideas tradicionales, irracionales inclusive. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que si me disgusto cuando alguien activa en mí aquello que no reconozco y que he negado y reprimido y proyectado en él y en otro. Entonces todo eso se vive en el subconsciente prácticamente. Se define prácticamente que nosotros somos 95% inconscientes y es decir que 95% tomamos decisiones del sistema límbico emocional. Esta estadística nos define a los seres humanos como seres inconscientemente emocionales, lo que implica que la gran mayoría de las acciones de nuestra vida las tomamos con base en emociones totalmente inconscientes, guardadas en diferentes redes neuronales, arraigadas y programadas, cuya respuesta la estamos tomando en gran parte por orientación de nuestro sistema límbico. Entonces, esto es básico para entender por qué el ser humano se comporta tal como se comporta, porque definitivamente somos seres inconscientemente emocionales. Y hay diferentes estudios que hablan que las dos emociones básicas del ser humano se identifican una como el amor y la otra como el miedo. Siendo el amor la emoción básica relacionada con el cariño, el afecto, la felicidad, la alegría, la motivación, etc. Y siendo el miedo el que asociamos nosotros como la emoción negativa, como las manifestaciones de odio, de rencor, de engaño, de impaciencia, de inseguridad, etc. Entonces, los estudios concluyen que el ser humano, el 95% de las decisiones basadas en el miedo y el 5% de las decisiones basadas en el amor. Es decir, nosotros, seres humanos inconscientemente emocionales, que tomamos decisiones con bases en miedo de manera inconsciente, y sencillamente la invitación es que trabajando estos miedos implica trabajar en la capacidad de cambiar de cierta manera la toma de decisiones y obtener resultados prácticamente diferentes a los que hoy por hoy hemos tenido en nuestras vidas. Y el otro 5%, en cuanto a la relación 5% con 95%, es perfecta. Prácticamente porque las redes neuronales adquieren el conocimiento del 5% de habilidad y luego las va entregando al subconsciente, a ese 95%, mente inconsciente, para que él quede administrando. Recuerden ustedes cuando aprendieron a conducir bicicleta, motocicleta o carro, ¿cierto? Sencillamente ustedes recuerdan paso a paso desde que abrían la puerta, acomodaban la silla, acomodaban los espejos, colocaban el carro en neutro, luego encendía, le decían que enclochara, metiera el cambio de primera, y a medida que va soltando el clutch va acelerando. O sea, todo eso quedó grabado y guardado en su mente. Yo creo que usted todavía recuerda sus primeras clases de conducción o sus primeras montadas en bicicleta. Entonces, sencillamente, hoy por hoy, 4, 5, 8, 10, 15 años después, usted no hace ese paso a paso. Ya el control lo tomó el subconsciente. Usted se sube inconscientemente al carro y conduce inconscientemente, ¿de acuerdo? Porque se va en automático. Usted no mete conscientemente segunda, tercera, cuarta, sino lo hace ya prácticamente mecánicamente. Entonces es lo mismo, prácticamente, así con nuestras emociones, así con nuestras sensaciones, con las diferentes experiencias que hayamos tenido nosotros en la vida. Y básicamente, lo cierto también es que nosotros incorporamos muchas cosas desde nuestras emociones, tales como los desplantes, las decepciones, las diferentes situaciones que vivimos conscientemente y las trasladamos al subconsciente.
Entonces, sin darnos cuenta, la acumulación de todo este tipo de informaciones que nosotros hemos arraigado en nuestras redes neuronales es cuando nos damos cuenta de ese cúmulo que hace parte de nuestro carácter, de nuestra infelicidad, inclusive de nuestras reacciones frente a diferentes situaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer para generar nuevos cambios personales? Familia, sencillamente ser más conscientes de nuestras emociones, poder traer a nuestra mente inconsciente, a nuestra mente consciente, una información para crear nuevos procesos de aprendizajes sobre lo que ya hemos aprendido. Esto se ha evidenciado a través de la programación neurolingüística, de la reprogramación de redes neuronales. Lo he mencionado mucho en las charlas de bioscodificación de enfermedades, no solamente enfermedades, sino de actitudes frente a la vida, de situaciones de confrontación frente a la situación económica, inclusive frente a los temas relacionales. Entonces, esto se desarrolla a través de diferentes tipos de actividades, de formación de nuevos hábitos, a través de reprogramaciones aprendidas de situaciones como la ley del espejo, que es lo que yo veo en las demás personas, es lo que proyecta mi subconsciente prácticamente. Lo que me gusta o no me gusta a las demás personas, esta es la ley del espejo. Entonces debemos darle a nuestra mente inconsciente insumos positivos a través de palabras positivas conscientes, pensamientos conscientes, acciones positivas conscientes, para que el cambio de esta mente inconsciente sea a través de la conciencia, a través de cambios de acciones y emociones. ¿De acuerdo? Entonces, familia, esta diapositiva, ustedes ya prácticamente este tema lo han visto en muchas presentaciones también de liderazgo. La invitación, después de lo que usted ha escuchado el día de hoy, es pregúntese, ¿quién soy yo? Dentro de las áreas fundamentales del ser humano, como ustedes pueden ver, el ser, el hacer y el tener, la más importante es el ser, porque el saber que me da orientación de cuál es la razón y cuál es el sentido de mi vida para realmente ser yo mismo. Cambiar con muchos paradigmas sociales que nos permite mejorar a nosotros muchos aspectos de nuestra vida como personas. O sea, yo he vivido muy ocupado estos últimos 4 o 5 años trabajando toda esta integralidad del ser. Prácticamente esta pregunta la he formulado en varias ocasiones de acompañamiento a otras personas y realmente nunca nos respondemos quiénes somos, sino más bien respondemos quiénes no somos. Por lo general, las personas siempre hablan de sus cualidades y de sus atributos. Por ejemplo, yo soy José López, soy hombre, otro José López, abogado, administrador de empresas, contador, soy esposo de tal, trabajo en tal empresa, soy padre de tantos hijos, en fin. Esos son atributos sociales que nos identifican no desde nuestra esencia, sino cómo nos vemos en un mundo social y cultural. Por ejemplo, si yo me cambio el nombre de Juvenal a José, ¿yo dejo de ser Juvenal? No, sigo siendo yo. O si una persona cambia de género, de él a ella, sigue siendo ese ser. Igualmente, si en este momento estoy casado y con el paso del tiempo me separo, sigo siendo yo. Esa es la esencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que somos en esencia no se puede cambiar, no se puede destruir, no se puede eliminar, no se puede transformar. Somos esencia de lo que somos. Y a partir de hoy vamos a construir esa esencia proyectada siempre en positivo. Porque hay otro tipo de respuestas mucho más transpersonales, como han sido las respuestas espirituales, más holísticas, digámoslo así. ¿Quién eres? Soy hijo de Dios, yo soy energía pura, yo soy el todo y yo hago parte del todo. Pues sí, indudablemente, nosotros hacemos parte del todo, pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está lo que prácticamente te hace diferente? ¿Dónde está lo que totalmente te hace un ser específicamente humano, prácticamente? Donde solamente tienes tú que hace que lo único que te diferencie como ser humano es ese ingrediente que solamente lo pudiste evidenciar tú.
lo pudiste emitir tú desde cualquiera de tus aspectos de tu vida. Sencillamente, ¿por qué? Porque en esencia nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias. Lo que yo he vivido a lo largo de la vida, eso me hace único e irrepetible. Así me haya criado con 8 hermanos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una definición de nosotros mismos que nos haga únicos e irrepetibles seres humanos y que nos diferencien realmente totalmente del resto de la humanidad. Entonces, en esencia somos ese conjunto de experiencias prácticamente. Debemos entender quiénes somos desde la base. Eso nos va a dar unas características y unos atributos en este momento. Es decir, ese conjunto de vivencias, de experiencias, van a determinar cuáles son mis comportamientos, mis cualidades, mis atributos y mis defectos. Inclusive mi carácter, mi paciencia, mi mal genio, mi buen genio, mi actitud frente a las diferentes situaciones, etcétera. Entonces, eso que tú eres se ha marcado a través de experiencias que tú has vivido. No importa que estas experiencias hayan sido positivas o negativas, porque realmente no existe nada positivo ni nada negativo. Todo depende de cómo nosotros lo hayamos tomado como aprendizaje, desde nuestra percepción. Si tú quieres cambiar algo de lo que se manifieste en este momento como cualidad, atributo o defecto, pues sencillamente tienes que cambiarlo. Tienes que cambiar las experiencias para que en futuro viva las experiencias que tú quieras manifestarlo, para que a futuro tu manera de manifestarte ante la sociedad sea totalmente diferente, distinta a la que vives en este momento de la realidad. O sea, lo que tú quieras ser en el futuro va a depender de lo que tú hagas de aquí en adelante, como tú pienses, como tú sientas, como tú manifiestes emociones. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, tu mal genio al buen genio, pues debes vivir experiencias que se induzcan a cultivar de aquí en adelante el buen genio. Porque si sigues viviendo, cultivando las mismas experiencias que te llevan al mal genio, pues seguirás siendo la misma persona de aquí en adelante, prácticamente, y la de siempre. ¿Por qué? Porque no has tomado conciencia de tus pensamientos, de tus emociones frente a las diversas situaciones en las que se expresen el cambio de conducta. Entonces, este es el punto para poder identificar quiénes somos, desde identificar de dónde venimos, qué hemos hecho en la vida, qué ha marcado cómo se ha marcado mi experiencia y qué debemos cambiar prácticamente como nuevas experiencias, como una persona totalmente distinta. Tenemos la oportunidad en cada vivir, en cada amanecer, de aprender algo nuevo, de ser algo diferente, obviamente, en coherencia con mi Cristo interior y en coherencia con el universo. También traemos prácticamente arraigados a nuestras creencias la genética y la epigenética. Y aquí sí voy a ser muy claro con el tema de qué es genética y qué es epigenética. Muy sencillo. La carga genética es la que determina prácticamente la altura del cuerpo, la forma del rostro, los ojos, los cabellos, las características físicas a través de la carga genética. Es la información que nosotros recibimos desde nuestros padres y principalmente de las 7 generaciones atrás. Es la que más impacto genera en nuestra carga genética, es porque nosotros, lo que somos físicamente, ha sido un proceso de materialización de nuestros pensamientos que se han codificado en códigos genéticos. Todos nuestros comportamientos, experiencias se van codificando desde el ADN prácticamente. Y la epigenética es un código de información que se da en el mismo momento de la concepción y es donde en este mismo código se vive a través de la interacción con el medio ambiente, es decir, el estado de lo que el niño vive en el útero prácticamente es el estado de interacción de la mamá, del papá, de la nutrición, de los conflictos de los padres, de la situación económica, de absolutamente todo lo que vive la mamá con el niño en el útero, prácticamente es lo que va formando la información epigenética en cada niño. Es decir, cada esas cargas generan
son generadas a través de sucesos que vive el niño y se transmiten desde la madre hacia el niño, entonces, prácticamente. Eso en nuestras vidas prácticamente ha generado que seamos nosotros una expresión de nuestras vidas basado de este tipo de programas. O sea, todo el entorno prácticamente termina como código genético. Desde cuando el niño nace, interactúa con los familiares, con el medio ambiente, durante su niñez, infancia, pubertad, es decir, durante toda la vida nosotros vamos generando estos códigos epigenéticos. Que todo ser humano, obviamente, viva sus experiencias y vivencias, van construyendo este código desde la relación con las demás personas, sean tóxicas o sean amorosas, haya nutrición o no haya nutrición, la escuela, el colegio, el barrio, la doctrina, las amistades, absolutamente todo eso va influyendo en mi entorno y va determinando mis códigos genéticos y los códigos genéticos del ser humano prácticamente. Entonces, familia, en cierta forma, nosotros vivimos en un mundo muy mental, tendemos a evidenciar las emociones a través de nuestra mente y esto hace perder la experiencia física de estas emociones y el hecho de explicar la experiencia nos aleja de este tipo de experiencias prácticamente. A esto se refiere también un estudio que he profundizado que se llama el estudio del árbol transgeneracional. También se conoce como el árbol genealógico, en donde se resumen que todos los sufrimientos, dolores de nuestros ancestros se guardan en una memoria colectiva que nosotros podemos llamar el inconsciente colectivo y cuyo objetivo es mantenernos alejados siempre de posibles problemas, evitar sufrimientos experimentados por el antepasado. Así es como se va guardando el poder de supervivencia del ser a través de su conciencia. Bueno, aquí hago alusión para que quiera profundizar en el tema. Soy seguidor de Carl Gustav Jung. A eso hace referencia el concepto de la sombra. Este maestro pues habló de esto, introdujo este concepto de la sombra, haciendo alusión a todo aquello que nos molesta o nos agrada de los demás, pero que en realidad está en nosotros mismos. Él define esto como todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o realmente nunca ha reconocido. Bueno, familia, ya en este tema, aquí ya empezamos nosotros a entrarnos un poco más en el tema de las creencias, que prácticamente debemos tomar conciencia que debemos generar libertad emocional. Pregúntate tú en este mismo momento. Yo veo que están tomando notas. Por ejemplo, acá veo a Diego Beltrán así, el primer pantallazo. Pregunta, ¿somos libres emocionalmente? ¿Somos libres emocionalmente después de esto que hemos recibido el día de hoy? Prácticamente, ¿hasta qué nivel de conciencia somos nosotros conscientes de que la forma de ver el mundo está condicionada por nuestras creencias? Yo no veo el mundo como realmente es porque mis creencias me lo impiden. O sea, ¿cómo hemos reaccionado frente a un conflicto? Pregúntate eso. ¿Algún tema familiar? ¿En el trabajo? ¿Un tema relacional? ¿O después del suceso qué pasa? ¿Qué tipo de sensación sientes? ¿Vives? O empieza el ego, o empieza la loca de la cabeza a decir, mejor me hubiera quedado callado, empieza el juicio. Mejor me hubiera ido, o eso no era para tanto, y ahora qué van a pensar de mí. Entonces, recuerden la última situación de conflicto que ustedes vivieron. Entonces, o en el peor de los casos, cuando las personas han vivido este tipo de experiencias y son un poco más obsesivas, entonces pierden el sueño, se inducen pues a un calmante, un ansiolítico, un tranquilizante, etcétera. Entonces, ¿quién se ha preguntado ante este tipo de situaciones? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué yo he reaccionado así? ¿Por qué me altero? En muchos casos, en estos momentos de calor, de impacto, de shock emocional, es cuando se generan consecuencias lamentables. Después de esto, pues viene la retórica del ego, la mente, el juez a convencerme de que por qué lo hice por esto y por esto y por esto. Entonces, básicamente, es cuando nosotros debemos
entrar en conciencia, a preguntarnos si queremos realmente ver la realidad de una situación. El ego es quien cree tener la razón, el que siempre dice, tus razones tendrás para hacerlo. Y nos quedamos con esa explicación. Entonces, en esas situaciones de emociones, de sentimientos que van condicionando nuestras vidas, me van creando unas condiciones a medio y a largo plazo que termino entendiendo y no entendiendo por qué ocurren este tipo de situaciones. O sea, si yo quiero vivir la verdad de una situación, prácticamente tengo que dejar de creer, porque mis creencias no solo determinan lo que yo veo, sino que además pienso que mis creencias son verdad. Y bajo este precepto, cualquiera que piense diferente a mí, automáticamente se convierte en mi enemigo, porque tengo que defender mis creencias. Recuerde cómo actúa el cerebro límbico y el cerebro reptiliano en supervivencia, en modo supervivencia. O sea, tengo que defenderme, eso no me da libertad. Todo el que no esté de acuerdo conmigo se convierte en mi enemigo, porque yo confronto mis creencias frente a la otra persona y no me doy la libertad, que además va a desencadenar pues básicamente una verdad y que no es una verdad, porque yo convierto en verdad lo que decido ver del mundo bajo esta óptica. ¿De acuerdo? Entonces, es así como mis relaciones con los demás están altamente condicionadas por mi forma de ver y entender la vida, porque están determinadas por mis creencias. Y de eso se trata, de no dejar creer. Se trata es básicamente de que entendamos que mis creencias no son verdad, que como yo creo que mis creencias son verdad, pues me van a dar una interpretación del mundo que creo tener delante mío. Y no me permito entender que otra persona que está viviendo la misma situación, como es el caso de las figuras que ustedes ven acá, la vea de la misma manera como yo la veo. Entonces, prácticamente, ¿cómo se van construyendo estas creencias? Pues un tema netamente cultural, prácticamente. ¿Qué hacemos nosotros con las creencias? Las culturizamos. eh, Estaba hablando con mi familia y con personas acá del vecindario, y bueno, ¿qué es lo que más ha arraigado las creencias culturales de los latinoamericanos? Ustedes dicen que el dinero es malo, que el dinero es sucio, porque cuando estaba pequeño y hacía un mandado y yo llegaba con los vueltos, corro vallas en las manos que están sucias, entonces el subconsciente entiende que el dinero es sucio, que los ricos son malos. ¿Por qué los ricos son malos? Porque nosotros fuimos prácticamente, fundamentamos nuestra sociedad con base en la violencia, si nos remitimos a la época ya de la conquista. Entonces fue algo muy agresivo y eso generó esta información a través de todos los latinoamericanos. Y de ahí, y otro tipo de conceptos que se han arraigado mentalmente en nuestras mentes, pues nosotros los latinoamericanos hacemos de la pobreza una virtud, que entre más pobre, más rápido se van a abrir las puertas del cielo. Eso no es verdad, prácticamente son creencias culturales, ¿de acuerdo? Así como las creencias de que los títulos me van a dar dinero, ya ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, pues básicamente es una creencia. Las deudas son malas, que realmente es otra creencia, porque la deuda que yo adquirí de 3.350.000 pesos para adquirir mi inversión en esta gran compañía, pues realmente fue la mejor deuda que yo pude adquirir. Entonces mira cómo nosotros vamos tomando diferentes creencias culturales, las vamos bajando y las vamos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones. Entonces, estas creencias prácticamente que van generando estragos en el mundo, como el tema de los nacionalismos, como el tema de los colores, de las razas inclusive, de los conceptos políticos, de las tendencias como la homosexualidad, que prácticamente es una naturaleza más del ser humano. Esto condiciona nuestras relaciones prácticamente porque nos lleva al dolor, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a que nuestra libertad emocional esté condicionada. Entonces, por lo tanto, tomar conciencia de que yo no veo el mundo tal como es, sino como yo creo que es. Por eso, el Maestro Jesús decía que hasta que no seamos como niños no podemos entrar al reino de los cielos. Y esto no estamos hablando de religión, ni estamos hablando acá de temas de doctrina, sino sencillamente tomamos enseñanzas que grandes seres humanos nos han dejado. ¿Por qué? Porque un niño no tiene creencias.
nosotros se la vamos inculcando, se la vamos sembrando a través de la crianza. Por ejemplo, cuando le decimos al niño quédese quieto, cállese, no haga esto, no juegue, no brinque, prácticamente nacimos nosotros condicionados y nos van condicionando a través de las experiencias a un mundo de creencias. Entonces, si no me creen, vívanlo, experimentenlo prácticamente, ustedes mismos, evidencienlo, porque la mente del hombre está definida, pues básicamente, por una mente dual, que es la que yo creo que estoy separado del resto de la humanidad, y la mente que cree que yo soy parte del todo, que es la mente holística, y estoy unido a todo realmente. Entonces, prácticamente las creencias nos roban la libertad emocional. Las creencias creen que estamos separados y no que somos parte de un solo todo. Y para entrar en conciencia debemos generar una creencia holística. Ojo, para entrar en conciencia debo aperturar mi conciencia a una conciencia holística. Llámela cuántica, llámela universo, en donde debo darme cuenta de todo lo que que todo lo que me rodea es resonancia de mis creencias, de mis proyecciones, de mis pensamientos, y que están condicionando todas las circunstancias de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que por eso les preparé esta diapositiva, prácticamente, en donde hace referencia a esto, dado que nosotros, pues básicamente, actuamos muchas veces con base en supuestos. Y el primer paso para nosotros podernos equivocar es suponer, dadas las condiciones de todo lo que hemos recogido como la información que hemos entregado el día de hoy. ¿Quién no se ha encontrado en un diario vivir de conflicto, por ejemplo, cuando a alguien le presenta una situación de propuesta de emprendimiento? Entonces, esta persona se le hace la presentación de emprendimiento, de negocio, y empieza a preocuparse, a estar inquieto, a estar intranquilo, indeciso. Entonces acude a un amigo para escuchar el punto de vista del amigo, ¿cierto? Y el amigo que nunca ha emprendido y que lleva 6 meses sin trabajo, sin empleo, el amigo le dice, bueno, ¿qué le puede decir el amigo? Piénselo muy bien. Claro, él lleva pensándolo casi toda la vida y empiezan prácticamente a dar sus puntos de vista desde sus creencias, desde sus experiencias y desde sus resultados. ¿Cuál es la solución frente a esto prácticamente? Para esta situación es cuando nosotros tenemos que dejar de preguntar, de indagar, de actuar con base en nuestras creencias, y es cuando voy tomando conciencia, no pregunto, no consulto, sino sencillamente tomo acción basado en mi conciencia. Esa es prácticamente esta diapositiva, en donde hace referencia que tengo que saber que yo no sé, que son mis creencias las que no me dejan ver y que es la mente cuántica la que sabe que siempre hay una solución y que tengo que saber que tengo que eliminar todas mis creencias para poder ver la situación, saber lo que tengo que hacer, y ese síntoma, esa certeza de saber qué tengo que hacer, sencillamente y básicamente es solo escuchar mi corazón. Es el corazón el que está conectado con el mundo, no la mente. Por esto, ante diferentes situaciones de la vida, las diferentes personas viven diferentes emociones, diferentes situaciones, y la base científica de todo esto es la conciencia. Esa imagen que ustedes ven ahí es exactamente la misma imagen de un proceso de idea. Una idea es como una microexplosión de un Big Bang allá. Eso que ustedes ven en la parte izquierda de la imagen. Eso es una neurotransmisión del cerebro. Y si ustedes toman la fotografía de la imagen del universo, ahí es cuando yo puedo entender que todo es cuántico, que hago parte de un todo. Si ustedes analizan su cuerpo humano compuesto por 70% de agua, analicen la tierra donde nosotros vivimos, ¿qué porcentaje de agua tiene? El 70%. Y no es coincidencia, sencillamente es una explicación de la física y de la física cuántica en cuanto a nosotros cómo formamos parte de un todo. Y todo es energía, todo es
inclusive la información se convierte en energía. Entonces, a esto, pues para no confundir mucho el tema, para los que quieran de pronto profundizar en este proceso, pues hago alusión aquí a algunos libros, ya para terminar, pongamos El Código del Corazón de Paul Pearson, donde dice que la información y la energía son mismas cosas. Todo cuanto existe, la energía está llena de información. La energía almacenada conforma la memoria celular. A eso se le llama el universo antrópico, el cual es un mundo configurado de modo que nosotros los seres humanos podemos surgir desde el mismo momento en que nosotros tomemos la decisión y tomemos conciencia. Entonces, a eso hace referencia otra persona que ha profundizado mucho estos estudios como Martin Rees, y es astrónomo británico, presidente de la Real Sociedad de Londres, y en un artículo escrito en el año 87, lo llamó el universo antrópico, y escribió: en el principio solo había probabilidades. El universo solo podía acceder al universo si alguien lo observaba. No importa si los observadores aparecieron miles de millones de años más tarde. El universo existe porque tenemos conciencia. Entonces, básicamente, el mundo es la expresión de la conciencia como observador. El mundo físico sustentado por la realidad no visible, llamada campo cuántico o campo de infinitas posibilidades. El observador consciente sabe que su realidad cotidiana depende como decía observar, es decir, con conciencia. Si yo realmente quiero ver la situación y quiero saber qué tengo que hacer, tengo que dejar de ser víctima de una situación. Entonces, básicamente, a eso se refiere todo este tipo de conceptos de los cuales ya se han podido evidenciar una cantidad de profundización en este tipo de investigación. Entonces, en conclusión, prácticamente somos un mar de información conectada a un océano de información, y esa información yo la recibo durante toda mi vida en mis situaciones, y es cuando yo soy consciente de que estoy dormido y vivo en automático y estoy pensando que lo que me ocurre es por causas externas a mí y no porque realmente son causas internas. Si yo sigo así y no caigo en cuenta de que a mí se me van repitiendo constantemente las mismas historias, no significa que sea cuestión de suerte, sino que toda la información hace que nuestro cuerpo, que tiene millones y millones de funciones, funcione. Entonces no es un tema de buena suerte ni un tema de mala suerte. Sencillamente, si mi cuerpo funciona o no funciona, tampoco equivale a la suerte. Mis pensamientos. Si yo veo algo, lo primero que hago es pensar, y en función de esos pensamientos tengo una reacción emocional, y esa reacción está en función de mis creencias. Condiciono una vida basada en creencias. Nos automatizamos por las creencias, o sea, es decir, vivimos robotizados prácticamente. Y es prácticamente creer en el miedo, ser víctima del miedo. Y ahí es cuando el miedo se basa en una creencia que es la de controlar los acontecimientos. Y no hay ninguna manera de controlar acontecimientos. Entonces, cuando cada uno de nosotros tiene un problema y no le encuentra solución, al dejar de buscar normalmente, pues aparece la solución. Y es cuando básicamente, recuerde cuando se les perdió la última vez las llaves. Ustedes desesperados buscando las llaves. Cuando ya usted entra en tranquilidad y se olvida las llaves, es cuando la mente le dice: las llaves están en el pantalón de la sudadera donde salió esta mañana y lo dejó en la ropa sucia, por ejemplo. Así de sencillo. Tenemos que cambiar nuestras creencias. Tenemos que cuestionarnos que todo aquello que con tanto esfuerzo intelectual nos ha costado y que nos ha servido para aplicar otras leyes en nuestras vidas, es que si yo tomo conciencia, si yo soy observador consciente, el campo cuántico me va a dar a mí muchas posibilidades de las probabilidades infinitas que tiene el campo cuántico. Entonces, sencillamente les voy a dar un ejemplo. En la medida que nosotros mismos apliquemos y ampliemos nuestra conciencia, el campo cuántico va a ampliar esas probabilidades. Por ejemplo, 1 más 1, matemáticamente 2. Pero si yo observo el sistema binario gano Excel, 1 más 1
pueden ser 36 en la quinta generación, pueden ser 72, pueden ser 500, pueden ser 1000, pueden ser millones. Mire el poder del sistema binario híbrido progresivo aplicado a la cuántica. Entonces nosotros somos creadores prácticamente. Y ya para terminar, familia, la esencia del universo es la emoción, prácticamente. Si queremos conectarnos conscientemente con el campo cuántico, pues eso se llama emoción. Cuando yo vivo una experiencia basada en mis creencias, genero una emoción. Y es esa emoción la que resuena prácticamente en el campo cuántico. Y muchas veces, si una emoción que no soy consciente que estoy viviendo, se me van a repetir las historias. Entonces, personas, mujeres, hombres, familia, pregúntense por qué siempre se me están repitiendo las infidelidades. Si cambio de novio y vuelvo otro novio infiel, pues sencillamente es porque el inconsciente no juzga, sino proyecta su emoción y vuelve y se lo presenta en la vida. Ese campo cuántico funciona de una manera muy sencilla. Por decir algo, si no quiero hombres infieles, no quiero perros, o no, yo quiero hombres que me quieran de verdad, por ejemplo, pues claro, la información usted la puede buscar por Google, por Internet, y ahí le va a dar la información, pero el campo cuántico no juzga, y el no existe en el universo. Entonces, porque estamos proyectando desde una emoción, de carencia. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, sin juicio, yo quiero un hombre que me ame, que me respete, y el universo lo va a entender. Y así es como tú debes hacer desde un resentimiento, desde una rabia, vas a traer lo que tu emoción está manifestando. Entonces debemos pedir desde la emoción del agradecimiento, y el universo enviará aquello en función de sentimientos y de emociones. Entonces, a esto se refieren muchísimos aspectos, inclusive que tienen un impacto emocional. Les recuerdo que en una charla ya ha hablado de esto el doctor Rick Hammer, con su teoría germánica prácticamente, cómo inclusive no solamente situaciones de la vida, sino cómo, por ejemplo, las enfermedades son causadas por un trauma emocional que nos coge desprevenidos, vivimos el trauma en una soledad y que no sabemos cómo resolverla, y esa intensidad del trauma, la connotación de la emoción sentida cuando se ha producido, determina en un área del cerebro afectada el órgano físico correspondiente y la gravedad de la enfermedad. Entonces, sencillamente, estas creencias y este tipo de emociones son las que tienen respuestas físicas en nuestro cuerpo inclusive, y así lo dice Eckhart Tolle. En algunas ocasiones también lo he publicado en mis redes sociales, el poder del aquí y del ahora. Dice, los conflictos surgen entre pensamientos superficiales y los pensamientos que anidan en nuestro subconsciente. El pensamiento miente, la emoción siempre nos dice la verdad, no la última, sino la que sustenta el conflicto. Entonces, básicamente, familia, para concluir ya este tema, debemos comprender que absolutamente todas las situaciones, sean desagradables, son perfectas para cambios. Alguien dijo que las comodidades no nos hacen avanzar, y lo que nos hacen realmente los que realmente nos hacen nosotros son las incomodidades. Todo ocurre prácticamente en esta vida es por una resonancia, por una proyección, básicamente. Entonces, familia, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones se proyectan al universo desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Y cuando lo hacemos desde nuestra mente, lo hacemos con incoherencia emocional. La mente siempre será justificando. Cuando lo hacemos desde el corazón, va directo al universo. Y es el corazón, es el corazón. El universo es un lugar fundamentalmente amistoso. El corazón siente unido a la mente y al cuerpo para hacer función aquí en la tierra. Entonces, básicamente, lo hacemos a través de la oración. La oración, les recuerdo que no es rezar, sino la oración es escuchar. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no decir, Señor, necesito ser diamante ya. Así no lo vamos a lograr, porque esto se hace desde la emoción de la necesidad y la urgencia, y el universo no juzga y envía la necesidad y urgencia. Hagámoslo desde la coherencia, desde el agradecimiento, desde la coherencia de mi corazón, de mi mente, de mi emoción, en coherencia con el universo. Imagínate tú, por ejemplo,
Decir, Señor, has puesto en mis manos una empresa multinacional, un producto maravilloso, un equipo excepcional, un plan de pagos extraordinario y un mercado que constantemente pide salud y bienestar. Dame pensamiento consciente para lograr determinada y profesionalmente, rango a rango, el rango diamante corona Ganexcel. Eso es todo, familia. Mil y mil gracias por su invitación y por su atención. Wow, Platino, le agradecemos infinitamente esta información muy valiosa, no solamente para nuestro negocio, sino para nuestra vida. Y bueno, le agradezco a todos los asistentes que estuvieron muy atentos. Este espacio lo podemos, porque toda esta información puede ser revisada de nuevo. Y los invito y recuerden a nuestro próximo básico este viernes a las 11 de la mañana, que vamos a contar con la participación de nuestro diamante Ramiro Gómez. Entonces, sin más, muchísimas gracias y les deseo a todos que tengan un excelente día.